Una serie argentina sin grandes nombres internacionales basada en un cómic político de los años 50. Todo apuntaba al fracaso. El Eternauta es una obra fundamental del cómic argentino escrita por Héctor Germán Oesterheld en 1957. A simple vista parece una historia de ciencia ficción. Una nevada mortal cae sobre Buenos Aires y un grupo de vecinos debe enfrentarse a una invasión alienígena. Pero detrás de esa ficción hay una advertencia. Oesterheld no escribía escapismo. Usaba el cómic como un arma, una forma de denuncia silenciosa contra la opresión. Esa nieve que mataba al contacto era una metáfora. El enemigo era invisible pero letal y la única forma de sobrevivir era resistir juntos. La nueva entrega del Eternauta era una dura crítica al régimen dictatorial e incentivaba al lector a luchar contra el golpe de Estado en pos de la revolución. Por este motivo, se acusa a la segunda parte de ser un manifiesto montonero. Décadas más tarde, esa voz incómoda le costó la vida. Durante la última dictadura militar argentina, Oesterheld fue secuestrado por su militancia política. Nunca más apareció. Sus 4 hijas también fueron desaparecidas. Por eso, el Eternauta no es solo una historieta, es un símbolo de lucha, de memoria, de lo que se intentó silenciar. Adaptar una obra tan local para una audiencia global ya era un desafío en sí mismo, pero hacerlo con una historia tan cargada de pasado político era tocar una herida todavía abierta. Y los problemas no terminaban ahí. Durante más de 60 años se intentó adaptarlo y todos fracasaron. Desde un piloto animado en 1969 hasta proyectos con directores de renombre como Adolfo Aristarain, Alex de la Iglesia o incluso Lucrecia Martel, que abandonó el proyecto en 2008 por diferencias creativas con la familia del autor. El motivo siempre fue el mismo: problemas de derechos, faltas de presupuesto o el temor a no estar a la altura de lo que esta historia representaba. Y cuando finalmente se confirmó la versión de Netflix, apareció otro obstáculo: el contexto. El rodaje comenzó en plena pandemia con protocolos sanitarios, retrasos de producción y logística fragmentada. Además, el equipo se enfrentó a un reto técnico inédito para una producción nacional. Se recrearon más de 20 escenarios y se filmó en 35 locaciones reales en Buenos Aires. Se usó tecnología de producción virtual, la misma que se emplea en series como The Mandalorian, para generar una ciudad invadida, oscura, posapocalíptica. Era ambicioso, pero también arriesgado. Y por si todo eso no bastara, el momento tampoco ayudaba. Las adaptaciones de cómics en plataformas de streaming venían de fracaso en fracaso. Todas prometieron mucho y fueron canceladas. Los fans estaban cansados y la crítica aún más. ¿Cómo iba a sobrevivir una serie tan política, tan local, tan argentina? Nadie lo sabía, pero lo que pasó sorprendió a todos, incluso a Netflix. Contra todo pronóstico, la serie arrasó. En sus primeros 5 días, el Eternauta alcanzó 10.8 millones de visualizaciones. Fue la tercera más vista del mundo y la primera en español, según datos de Netflix. La crítica también la celebró, elogios por su fidelidad, su valor visual y su potencial emocional. Rotten Tomatoes la posicionó por encima del 90%, tanto en prensa como en público. Y si hay una figura que explica por qué esta serie funcionó, es Ricardo Darín. Interpretar a Juan Salvo, un personaje casi mítico en la cultura argentina, no era tarea fácil, pero Darín no solo cargó con el rol, lo elevó. Con su presencia logró lo que hacen los grandes futbolistas: hacer mejor a los que lo rodean. La química del elenco, el ritmo emocional de cada escena se sienten reales y en gran parte era por él. Para recrear una Buenos Aires invadida y nevada, la producción usó Virtual Production, una tecnología de vanguardia que combina escenografía real con entornos digitales proyectados en tiempo real. Popularizada por The Mandalorian, esta técnica permite que los actores interactúen con escenarios hiperrealistas, generando una inmersión total. En el Eternauta se escanearon en 3D decenas de cuadros reales que luego se transformaron en una ciudad sitiada. Era cine industrial, pero hecho en Argentina. El impacto trascendió las fronteras. Hideo Kojima, el creador de Metal Gear Solid, la elogió públicamente. Esto es realmente bueno, dijo. Y Netflix también apenas días después confirmó una segunda temporada. 8 episodios nuevos que prometen expandir el universo y cerrar el arco de Juan Salvo. Pero quizás lo más valioso fue otra cosa. La serie no intentó modernizar el cómic a la fuerza, la actualizó con inteligencia. Sumó la guerra de Malvinas al pasado del protagonista y le dio más peso a los personajes femeninos, sin perder el espíritu de resistencia original. El Eternauta fue fiel al mensaje de Oesterheld y al mismo tiempo le habló a una nueva generación. No fue solo una serie bien hecha, fue una historia recuperada, un símbolo reactivado, y tal vez lo más poderoso no es lo que mostró, sino lo que despertó. El Eternauta no es solo una serie de ciencia ficción, es una narrativa que ha trascendido generaciones. Desde su creación en 1957 por Héctor Germán Oesterheld, la historia ha sido interpretada como una metáfora de la resistencia colectiva frente a fuerzas opresoras. La reciente adaptación en Netflix ha revitalizado este mensaje,
conectando con audiencias globales y recordándonos la importancia de la solidaridad en tiempos de crisis. El éxito de la serie no solo refleja una cifra de audiencia, sino también en su impacto cultural y económico. La producción generó más de 41.000 millones de pesos en la economía argentina, involucrando a 2.900 personas y utilizando tecnología de punta para recrear una Buenos Aires posapocalíptica. Este fenómeno demuestra cómo una historia puede tener repercusiones globales tanto en el ámbito cultural como económico. La figura del Eternauta, ese viajero de la eternidad, simboliza la lucha constante por la justicia y la memoria. La serie nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad y cómo nuestras acciones pueden contribuir a un cambio colectivo. En palabras de Ricardo Darín, protagonista de la serie, estamos mal acostumbrados a pensar que cuidar solo de nuestro entorno inmediato es suficiente para estar a salvo. El Eternauta nos enseña que las historias bien contadas, aquellas que tocan fibras profundas y universales, tienen el poder de trascender barreras culturales y temporales. En un mundo saturado de contenido, esta serie destaca por su autenticidad y su capacidad para conectar con lo más humano de nosotros. Las historias no sobreviven porque sean perfectas ni porque estén de moda, sobreviven porque alguien las necesita, porque en algún lugar alguien se reconoce en ellas. El Eternauta sobrevivió al olvido, a la censura, a la dictadura y hoy sobrevive al algoritmo. Sobrevive porque no habla de un héroe invencible, habla de todos, de nosotros, de la memoria y de lo invisible que todavía nos amenaza. ¿Qué hace que una historia resista el tiempo? Quizás lo mismo que hace que sigamos saliendo al mundo, aún sabiendo que allá afuera todavía nieva.